Hola, ¿qué tal? Aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Recuerden que este es el tercer programa del minicurso que les estamos obsequiando, el programa Legalmente Hablando, y nuestros invitadazos, los jueces Pepe Quintero y Jorge Rodríguez, que nos han hecho el favor de hacer este minicurso porque salió de improviso y pues es un regalazo que nos está obsequiando pues este par de pilotos de aquí de Jalisco que han sido los estudiosos de esta materia mercantil oral. Y pues el día de hoy, bueno, pues vamos a continuar con este tema que ha sido muy importante y muy interesante para todo el público. Hemos tenido ya muchas llamadas que van a ayudarnos a que ellos nos respondan en un quinto programa todas las dudas que tengan ustedes de este tipo de juicios, todos los tips, todo lo que ustedes quieran saber, ellos sin ningún empacho, sin ninguna envidia, nos lo van a decir. Bueno, pues para seguir entrando a este minicurso, vamos a continuar, Jorge, nos quedamos en el segundo programa con la audiencia de juicio. Perfecto. O la etapa de juicio. Sí. ¿Nos puedes decir qué consiste esta etapa? Sí, claro. Por favor. Bueno, básicamente, nada más, tal vez como haciendo un breve resumen o en su caso reiterando Perfecto. Lo que vimos. Si recuerdan, vimos que era la audiencia preliminar. Dijimos, la audiencia preliminar básicamente es preparar aquellos medios de convicción para desahogar en juicio. Entonces, una vez que llevamos la audiencia preliminar, nos dice el artículo 1390 bis 37 que tenemos 40 días hábiles. Es decir, en un plazo máximo de 30 días, lo que hacemos nosotros, ponemos la audiencia de juicio, donde no se compone de otra cosa más que lo siguiente: desahogar medios de convicción, después alegatos, declaración de visto del Estado, que esa declaración de visto en el antiguo sistema de la citación a la sentencia, por así decirlo, y el dictado de la sentencia. Realmente no es tanto como podríamos decir. Inclusive no es el artículo como tal que acabo de mencionar en alusión, que tiene que ser de manera inmediata. Ahora, también hay que ver qué tipos de medios de convicción son los que desahogamos, ¿no? Puede ser periciales, testimoniales, o sea, eso es lo que a veces en ocasiones no nos hace que la dictemos el mismo día, pero sí de manera inmediata. Recordemos que la Corte dice inmediato, se tiene que entender también humanamente posible y materialmente posible. Entonces, generalmente de la audiencia preliminar a la de juicio, en 40 días tienes tu sentencia. Y básicamente se compone nada más el desahogo de medios de convicción, alegatos, visto y dictado la sentencia. 40 días es fabuloso porque ¿sí? A veces hasta los juicios de amparo se dicta, ¿sí? Se pasa para la sentencia y dura 6 meses, 1 año para dictarla. Entonces creo que 40 días todas las personas y los abogados vamos a estar muy contentos. De hecho, está durando más el amparo, suena raro, sí. Pero precisamente dura más el amparo en ocasiones que el desahogo del trámite propio de nosotros, porque en ocasiones nosotros, si todo sale correctamente, es decir, si el emplazado lo encontramos de manera inmediata, pues ya de alguna manera se integró la litis y el juicio camina porque camina. Como ya las notificaciones no son personales, el procedimiento avanza y el procedimiento no se detiene. El problema sería qué pasa con aquellos medios de convicción que son tendientes a perfeccionar y no se logra en su caso materializarlos. Por ejemplo, si tenemos una confesional, tenemos testimoniales, pero había una documental de informes por medio de exhorto a otra ciudad, el tema es que tal vez avanzamos con la confesional, la testimonial, y posiblemente duremos más en el exhorto que en el propio desahogo de los medios de convicción en el tribunal, ¿no? Pero eso es lo padre de esto, ¿no? Entonces, vamos a entrar también a platicar qué pasa en la práctica, cómo podemos, porque una cosa es el desahogo de la etapa, pero decirles a los abogados cómo podemos hacer nosotros, desde nuestro escrito inicial de demanda, en su caso contestación o vista, cómo podemos preparar nuestras pruebas para que en la audiencia de juicio salga efectivamente como nosotros queremos. ¿Cuáles son los errores que cometen? Eso. Que eso sería lo que mi compañero Pepe nos va a ayudar a exponerlo. ¿Cuáles son los errores, Pepe? Porque eso es lo que quiere toda la gente. Yo te diría que básicamente se ve muy simple la etapa, pero verdaderamente es la etapa que nos da la materia del asunto. Okay. O sea, finalmente tenemos nosotros una gran ventaja en este sistema que es híbrido, no es netamente oral. Al ser híbrido nos permite que la litis preconstituida ya por escrito prácticamente nos indica por dónde va la dinámica de ese proceso. Yo te diría que tenemos nosotros ya al menos un 50, y digo al menos porque hay ocasiones en que tenemos mucho más certeza de cómo será el resultado en la sentencia, viendo la demanda, contestación y desde luego los documentos que fueron aportados. Sí, hay muchos medios de prueba como la confesional, que yo te diría, pues perdió esa cualidad de prueba reina, sigue siendo fundamental, sigue siendo muy importante, pero ya perdió esa cualidad de prueba reina porque el derecho también se ha migrado a esta parte científica del probar.
Entonces la prueba pericial ha tomado mucho más relevancia, ya no es un mecanismo de emitir una mera opinión bajo, recordarán ustedes este concepto de leal saber y entender, no, ahora el perito tiene que ser un verdadero científico respecto del pronunciamiento que hace, tiene que determinar qué método y técnica utilizó, qué elementos utilizó para llegar a las conclusiones a las que llega, a través de este procedimiento científico. Entonces, Pepe, una pregunta, ¿te acuerdas que antes en la facultad nos decían el juez era el perito de peritos? ¿Ahorita? Pues no, yo te diría que sí debemos de buscar esa parte del expertise. Mira, yo agradezco a muchos peritos, sobre todo en materia de informática, que ahorita es un tema como muy en boga, pero gracias a ellos y a la necesidad de generar más conocimiento, pues empiezas a meterte en conceptos como phishing, farming, bitácaros transaccionales con los bancos, temas que tienen que ver con los certificados digitales, condiciones que típicamente no manejabas, ¿no? Que son los valores hash dentro de una comunicación cibernética, todo ese tipo de cosas hay que irlas entendiendo. Buscas desde un diccionario en técnicas para los cibernautas. O pregúntale a los chavos. Que ellos son los que tienen más herramientas, ¿no? Pero también en esas condiciones técnicas sí han sido cada vez más exigentes para nosotros, pero finalmente el perito ahí es donde cobra una verdadera relevancia. Okay. Porque él sí nos va a aportar temas exactos del conocimiento de la ciencia, que probablemente nosotros los pasemos por alto o por la falta de expertise o la técnica para manejar esa información. Desde luego que el perito nos va a llegar a ese tipo de información. Por eso decía, la etapa parece sencilla, pero no, creo que es la más relevante porque nos da la materia. Y volviendo al comentario de Jorge, esta etapa de pruebas que decimos una audiencia, bueno, pues puede diferirse en 3 o 4 momentos o en 5 en los que sean necesarios. Y 40 días me parece que ha sido muy adecuado. Es más, yo te podría decir que yo creo que no llegas tú a ninguno en 40 días, casi siempre las desahogamos entre el 20 y el 30. Y cuando hablamos de 40 es porque en 40 ya prácticamente desahogamos el dictado de la sentencia, si es que no la pudimos dictar de manera inmediata, es decir, concluyendo los alegatos, inmediatamente en la misma audiencia dictar sentencia. Hay ocasiones en las que hay que incorporar pues el análisis de los testigos, de la declaración de los testigos, el razonamiento de los peritos, porque hay que plasmarlo en la sentencia. Recordemos que parte de las obligaciones de la conclusión de la audiencia de juicio es entregarles la copia de la sentencia. Normalmente las sentencias las entregamos terminando la audiencia, o al día siguiente van, ¿por qué? Pues requerimos que esté foliada, firmada y entresellada, y van a primera hora del día siguiente y ya están. Porque ya les está corriendo el término. Claro, ellos ya están notificados formalmente, y entonces sí procuramos que tengan todos los elementos para que ellos puedan en su caso impugnar, si es que fuera el caso. Pero realmente la audiencia de esto se compone. Ahora, lo importante es que las pruebas hay que preconstituirlas desde el momento de la admisión y de la demanda y la contestación. Entonces, la técnica o el error en la técnica se comete desde entonces. Quisiera partir de la confesional, que digamos es la que tuvo ciertos matices de cambio, y hay que decirlo muy claramente, el procedimiento tradicional por escrito sigue regulando la prueba confesional, y la prueba confesional va a continuar con las reglas que nosotros le conocemos dentro del procedimiento en su parte general, y en oralidad tiene reglas especiales. Entonces es bien importante entender que la confesional va a seguirse desahogando en sus dos matices, depende en dónde me encuentre, si estoy en un procedimiento convencional u oral. Parto con la confesional para luego continuar con la testimonial y demás. La confesional, en mi opinión, el punto medular es iniciar, desde el escrito inicial, es con el ofrecimiento. Muchos se ocupan de lo que van a preguntarle en el momento de la audiencia. Yo diría, ahora la confesional, por el efecto sancionador que el legislador determinó, creo que lo más importante es cómo la anuncio. La Corte hace muchos años se decantó diciendo, es la única prueba que no requieres indicarme cuál es el objeto que pretendes con ella, para evitar que reveles aquello que le ibas a preguntar, y entonces exentaba de esa obligación de revelar el objetivo de la prueba, a diferencia del resto de las pruebas, porque parecía, y creo que tenía lógica, bueno, si te digo qué quiero con ella, te voy a tener que revelar las preguntas. Porque recordemos que antes se declaraba confeso, y hoy sigue siendo en el tradicional, se declara confeso aquella parte que no asista o que se rehúse a responder respecto de las posiciones que se califiquen de legales. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema tradicional las posiciones tienen que estar previamente presentadas al desahogo de la audiencia para no dar un estado de inequidad o desventaja a la contraparte. Pero siguen existiendo posiciones y sigue existiendo una pregunta en concreto para el momento de la audiencia.
En oralidad esta condición se terminó, porque ahora la sanción procesal es que se tengan por ciertos los hechos que con el objeto de la prueba se pretendan, no los hechos de la litis, ni la causa de pedir, los hechos que con el objeto de la prueba se pretendan. Es decir, antes era confeso de las preguntas, ahora es por ciertos los hechos. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo anuncie mi prueba tengo que determinar qué hechos pretendo se tengan por ciertos, para entonces tener una sanción procesal eficaz. De otra manera, si yo veo una prueba en la que digo, citen a Leopoldo Valeriano a declarar a la audiencia en calidad de parte actora en este procedimiento, y no refiero qué pretendo con la prueba, con qué hecho la vinculo, pues yo te diré inclusive como abogado, ¿sabes qué, Polo? No vayas, porque te van a sancionar. Realmente el juzgador va a decir, efectivamente, ante tu inasistencia te voy a tener por cierto los hechos que con el objeto de esta prueba se pretendan. ¿Cuáles? ¿Cuáles y con qué se vinculan? Y entonces, sí, la sanción existe, sí, la prueba se desahogó, sin embargo, resulta al final ineficaz para los efectos pretendidos. A diferencia del procedimiento convencional, en el que tú exhibías tu pliego de posiciones, se aperturaba, se calificaban y sobre las calificadas de legales venía la sanción procesal. Ahora ya no hay pliego de posiciones, tendrán que ser orales, y el pliego de posiciones ya no cobra ninguna relevancia. Es más, yo te diría que en el 95% de audiencias, antes de la audiencia me presentan la promoción con el pliego de posición. ¿Está bien? Proveo la promoción, se agrega el sobre, se ordena mandar al secreto del juzgado sin aperturar, porque la sanción procesal y lo que el legislador pretendió ya no es que existan posiciones. De hecho, en mi opinión, creo que pues de alguna manera desarticularon la prueba confesional al haber retirado las posiciones. Pero bueno, es lo que tenemos en el proceso. Es lo que hay. Y hay que trabajar con eso. Bueno, exactamente. vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre de Lux. ¿Conoces a alguna persona? ¿Tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones? 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son 6 meses, pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo y convencerlo. Te esperamos. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Regresamos directamente con el licenciado Pepe para que nos diga el tema que estamos manejando. Mira, en la cuestión de la prueba pericial yo veo comúnmente un error que cometemos como abogados. Entiendo que el abogado es el que va a dirigir el proceso de su cliente, el que va a estructurar esa causa de pedir, esa defensa, lo que fuera para el caso concreto. Sin embargo, cuando estamos en la presencia de una prueba técnica, una prueba pericial, pues hay muchas partes de la ciencia y del arte que no, por más conocimientos generales que tengamos, a menos de que verdaderamente, además de ser abogado, pues tengas estudios de perito en criminología, en informática, bueno, pues no tendrás ninguna duda al respecto. Pero cuando hablamos, y tomo el ejemplo que decía Jorge respecto de la pericial en materia de informática, son técnicas muy precisas, hay conceptos muy concretos que si no los manejas, no los conoces, difícilmente puedes estructurar una prueba adecuada. Entonces, mi primera recomendación es, vas a requerir una prueba pericial, bueno, ese perito te va a costar. Claro. Requieres de una técnica para el anuncio de la prueba, el objeto de la prueba y las preguntas que le vas a hacer, porque sean congruentes con lo que pretendes probar. No las hagamos como abogados. Busquemos al perito, que es parte de los honorarios de ese perito, que nos ayude a estructurar la prueba para que la prueba verdaderamente tenga un objetivo. Jorge lo ha dicho 3 o 4 veces y me parece que es lo fundamental.
La prueba es importante, pero lo más importante es lo que va a generar en el sentido del juzgador para poderla plasmar en la sentencia. ¿Qué me gano ofreciendo una prueba de 10 cuartillas cuando resultó inconducente en el dictado? Entonces, al perito contrátelo. Otro tema fundamental, el perito no interviene en la prueba hasta su desahogo. No hay aceptación del cargo, no la prevé el código en la parte del capítulo de oralidad. De forma tal que ahora hay que generar ese contrato de cuota litis, ese contrato de prestación de servicios con el perito, porque pongo un ejemplo así muy demoníaco, ¿no? Resulta que yo traigo una prueba pericial que es muy importante en materia de grafoscopía, porque el documento de $5 millones no es mi firma. Y yo tengo ya mi perito y ya vio los documentos y ya estructuré la prueba y no tengo más que comunicaciones telefónicas con él, o fui a su oficina, llegamos al día de la audiencia y el perito no se presenta. Porque resulta que mi contraparte lo motivó a que se fuera de viaje al extranjero. Le mandó el viajecito. Y no va. Y yo no tengo ninguna manera de vincular esa parte del servicio profesional. Yo pierdo el desahogo de mi prueba porque el responsable de la integración y desahogo es el oferente. Así lo refiere claramente el 1390 bis 37. Entonces, desde el momento en que yo contrato al perito, hasta por correo electrónico, ¿cuál será el costo de sus honorarios? ¿Qué día es la audiencia? Hay que hacérselo saber. ¿Cuáles son los efectos? ¿No? Y un depósito por transferencia. Ya el compromiso, ¿no? Y entonces empiezo a generar esa condición. ¿Qué sucede si el perito no va por la razón que sea, por una responsabilidad directa de él? Digo, ya me tocó en una ocasión que un perito chocó justo en la entrada de Ciudad Judicial y su auxiliar fue y avisó y dijo, acaba de chocar ahorita, de hecho llegó la Cruz Roja y no fue nada grave, pero no pudo asistir a la audiencia. Diferimos la audiencia sin ningún inconveniente, por lo que veía esa parte de la prueba. Lo justificaron inmediatamente después. Ahí hay que tener mucha prudencia también como juzgador. En ese momento no podían probar lo que estaba aconteciendo. Entonces, diferí la audiencia y al segundo día presentaron los comprobantes, todo perfectamente bien. Pero ¿qué sucede si no va el perito? Entonces estamos ante esa coyuntura. El responsable de llevarlo o de incorporarlo al proceso es la parte oferente. Y no hay aceptación del cargo. Seguimos recibiendo infinidad de escritos con aceptación del cargo. Está bien, lo presentan, se le tiene por hechas manifestaciones, pero al final el perito interviene en el desahogo de la prueba hasta el momento de la audiencia de juicio. Antes no. Entonces, comentábamos el tema de la prueba pericial para la construcción. Hay ocasiones en que la prueba pericial, la contraparte, no tiene necesidad de denunciar perito porque tal vez así lo estime pertinente. Pero yo creo que es bien importante que cuando me corren traslado del anuncio de esa prueba, pues yo ver efectivamente si la prueba me va a reparar algún perjuicio o si va a tener algún tipo de incidencia o me pone en riesgo mi causa de pedir. Yo les diría, al menos, amplíen el cuestionario y asistan a la audiencia de juicio para que puedan interrogar al perito. Pero lo ideal es designen a su perito. Y si, por ejemplo, la prueba, tomo el ejemplo de una transacción bancaria, normalmente las instituciones pretenden, y digo normalmente porque hay ocasiones en que pretenden más allá, pero normalmente pretenden justificar que el sistema no fue vulnerado, que el sistema fue eficaz, fue fiable y entonces ya no es responsabilidad del banco la transacción. Yo diría, esa es una prueba que el banco de origen ya estaba anunciando de manera deficiente, porque ahí hay dos premisas. Es cierto, ya la Corte dijo, el banco tiene que acreditar que fue eficaz, fue fiable su sistema, que no está vulnerado su sistema, pero hay una condicionante que normalmente refieren en la contestación. Afirman que la transacción la hizo el cuentaviente. Entonces, en términos del 1194, esa afirmación ya revela de la prueba al actor y entonces le preconstituye carga probatoria al banco de probar esa afirmación. Tú estás diciendo, el otro niega el hecho, que en mi opinión es un hecho imposible de acreditar. Hay hechos negativos que son acreditables, otros que resultan imposibles de acreditar. Si el caso es que el banco viene y dice, no, tú sí hiciste la transacción, esa afirmación ya tendrá que ser parte integral de la prueba pericial. En un par de ocasiones, por ahí había un apoderado de banco que lo discutimos en buena elite, me decía, pero es que al final no vino ni a la prueba y mi perito justificó que mi sistema no fue vulnerado. Le dije, sí, tu prueba fue eficaz. ¿Y qué crees? Felicito al banco porque no fue vulnerado su sistema. Lo que no probó la prueba es que efectivamente la firma electrónica del cuentaviente estuvo presente en la transacción. Ese hecho tú no lo probaste. Entonces, el objeto de la prueba estuvo muy bien, lo que querías probar, nomás que crees, para efectos del fondo del asunto, no funcionó. Entonces, es lo que dice Jorge. ¿Qué sucede si a mí yo soy actor, digo que no realicé las transacciones, contesta el banco y ofrece la prueba pericial y me acompaña las bitácoras y me acompaña el cuestionario y el anuncio de la prueba? Mínimamente yo tendría que objetar el alcance y valor probatorio, y digo mínimamente de la bitácora. Pero si la bitácora efectivamente, ya me tocó también ver un asunto en el que la bitácora venía incompleta, traía
parte de las transacciones del día. Esa bitácora está cercenada, está diseñada, yo no sé si de manera intencional o no, pero el chiste es que la bitácora no refleja todos los movimientos. Eso es materia de impugnación por el otro. Él debió haber objetado la autenticidad y anunciar su prueba autónoma, más allá que la del banco. Sí, el banco que se quede con su pericial, pero yo lo que quiero probar con mi pericial que anuncio en la evacuación de la vista es que ese documento está mutilado respecto a la información que debe de contener. Y en una ocasión me tocó que así la contestan y dicen, objeto la prueba, y mi pericial ya va más allá de que si la transacción es o no. Ahora yo lo que pongo a debate en términos del artículo 1390 bis 45 es la autenticidad del documento per se, y obviamente pues se quieren meter a la información electrónica del sistema bancario, cosa que pues yo veo muy difícil que les permitan porque es información muy sensible y lo entiendo. Pero bueno, pues es parte del dato a probar. Entonces, cuando previne al banco para que permitiera el acceso y poder revisar los valores hash de la operación, los certificados y demás, no permitieron el acceso y ya eso, pues la sanción procesal fue tener por cierto ese hecho y entonces destruimos el documento respecto de su autenticidad. ¿Qué más efecto probatorio puede tener al final del proceso? Entonces, esos detallitos de la técnica sí es cierto, Jorge acaba de decirles claramente, tú actor en estos casos no requieres de la prueba pericial técnicamente, pero depende cómo te contesten, probablemente requieras de la prueba pericial. Entonces, no dejemos todo al solo escrito inicial de demanda y luego te estés peleando con el juez a media audiencia de juicio cuando ya dejaste pasar toda esta parte del proceso. Es muy complejo. Aquí lo interesante, Pepe, es que a veces la prueba pericial sale más cara o todo el proceso que lo que estás reclamando y por eso la gente de alguna forma se desanima, ¿no? Sí, es complicado, debo entenderlo. Mira, en un par de ocasiones me ha tocado ver a abogados y que me lo han comentado, no ofrecí perito porque no me conviene, estamos reclamando 30, 40 mil pesos, pues una pericial en materia informática, pues la verdad es que anda costando alrededor de 20, 25 mil pesos. Entonces me dice, y luego para que termine sin gondar en costas, es un tema bien complejo, es un tema complejo, yo lo entiendo. Eso no los limita a ampliar el cuestionario. Y creo que con una... Ese sería el tip, ¿no? Yo diría, lo importante es ampliar... Si el cuestionario lo revisas y está haciendo preguntas bien concretas, si contiene la firma electrónica, en dónde se refleja, si está reflejado el uso del número confidencial, el uso del número de token, el dinámico en los casos de iToken. Si esas preguntas ya vienen, bueno, probablemente no lo necesites. Yo te diría, típicamente no van a venir. Típicamente no van a venir. Pero entonces ahí hay que ampliar el cuestionario. Si no tengo dinero para el perito, eso no me limita el darle una buena revisada a temas de... Y solicitar abrir el sistema, y es donde también ya el banco a lo mejor ya no lo va a hacer. El tema es que sí requieres de la pericial, porque para tú cómo obtienes esa información. La verdad es que es información técnica muy compleja. Pero yo te diría, a lo mejor es la asesoría con un perito en informática, sin que intervenga en el desahogo de la prueba, pues a lo mejor te va a costar 2 o 3 mil pesos el hecho de que te ayude a estructurar el cuestionario. Bueno, ya es asequible para poder acceder a la prueba de manera mejor. Bueno, ahora, volviendo, digo, porque está interesante lo que comentaron del perito que no va. Aquí lo interesante o el tip sería, hagan un contrato para que de alguna manera sienta el compromiso y pues pueda tener las consecuencias subsecuentes en caso de incumplir. La responsabilidad civil, ahí está. Y a lo mejor para el abogado y para los peritos, ¿por qué no? Sí, porque finalmente yo creo que hay muchos casos que sí pasan de esa manera, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos para continuar ahorita, para seguir en el siguiente bloque? ¿Qué otro tema? Si gustan, yo podría nada más únicamente en el siguiente bloque puntualizar ese pequeño consejo que le damos al abogado de cómo hacerlo. O sea, ya el tip en concreto de esa ampliación del cuestionario, cómo hacerlo, porque realmente vemos los juzgados solos y creo que eso es lo más interesante. Me refiero a los juzgados, las salas de juicio oral están solas. ¿Sí? Porque entonces, como que hay cierto temor, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, regresamos aquí al siguiente bloque. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx.
¿Problemas legales? Acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Seguimos directamente con el juez Jorge, que nos va a dar los tips de cómo manejar esta situación. Bueno, perfecto, ¿no? Este es un gran punto y lo digo yo, lo menciono públicamente, de cuando realmente tenemos dudas, hay excelentes compañeros jueces y uno le marca, porque el juez no está obligado a conocer todo, está obligado a aplicar todo, sí. ¿no? Pero entonces yo he tenido mis dudas. En una ocasión comentábamos, y lo digo públicamente, ¿no? Estaba un abogado donde la nulidad de transferencia bancaria por 3,000 pesos. O sea, realmente el tema de traer un perito o no, bueno, el perito no te va a bajar los honorarios de 20,000, 15,000 pesos, y si el tema son 3,000 pesos, ¿qué puede hacer el abogado? Porque hay que ser muy honestos. El abogado le interesa aprender de esto cuando tiene el asunto. Ya tiene la contestación para los 8 días o ya lo agarró el cliente. Entonces, ¿qué le aconsejo yo al abogado? Bueno, para empezar, las audiencias acá son públicas. El día de hoy que tenemos COVID y todo, siguen siendo públicas. Tenemos, la verdad, los juzgados están solos. Los juzgados en muchas de las ocasiones, nosotros vamos a la sala de juicio oral y no hay partes. Entonces, el abogado, si realmente sabe cuáles son los buenos asuntos, basta con que vaya al juzgado y nos pregunte, porque de verdad, a veces a mí me da tristeza ver esas salas tan solas. Nosotros platicamos con el presidente Daniel Espinosa Licón y él inclusive decía al presidente, oye, la verdad es que las salas ni van, hay que cortarlas. Decimos, tiene razón, a mí se me hacía triste los abogados que no iban. Entonces, ¿qué consejo le doy al abogado? Si yo quiero ver cómo se desarrolla o aprender, que se acerquen con cualquiera de nosotros juzgados, y yo estoy seguro que mis compañeros también, les pasamos la agenda, ese día van a ver los peritos en acción. Van a decir, mira, este perito hizo esto, y van a tener la idea de cómo ampliar el cuestionario. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor si el banco me pone un peritaje y yo no quiero poner un perito para pagar, bueno, yo ya tengo el conocimiento de cómo lo voy a ampliar. Es decir, bien lo comentaba mi compañero Pepe, sí me demostraste que tu sistema es seguro. En esa ampliación de cuestionario de la unidad de transferencia bancaria, fui yo, demostraste que fui yo. ¿Dónde está mi firma autógrafa en la bitácora? ¿Dónde está esto? Es ahí donde entonces el abogado tiene que ir 2 pasos adelante y no buscar como tal al abogado, vamos a decirlo así, a sus compañeros litigantes cuando ya tienen el juicio encima. Entonces mi consejo es, en un asunto de unidad de transferencia bancaria, ojo, ustedes concrétense en el escrito inicial de demanda qué voy a demostrar y cómo lo voy a demostrar. ¿Qué ocupo demostrar yo en mi escrito inicial de demanda? La existencia de la cuenta y que salió el dinero, es todo. A quien se le transmite la carga de la prueba en la contestación es al banco. El banco es entonces quien me va a poner pericial, quien me va a poner confesional. Si el propio banco no me puso, fíjense esto, si el propio banco no me está poniendo prueba pericial, el banco ya está muy acotado, porque entonces con la confesional, ¿cómo va a demostrar la seguridad bancaria? Pero tal vez el banco tiene alguna otra manera de reaccionar y dice, espérame, a ti la tarjeta te la quitaron y nunca diste el aviso oportuno. Entonces la litis ya se movió. Es decir, aquella persona que presentó su escrito inicial de demanda pensando que era más la transferencia bancaria, el banco como tal lo amplió y dijo, espérame, yo tengo ante Conducef cuando fuiste, o en su caso ante el agente del Ministerio Público, que tú aceptaste que le diste la tarjeta a tu sobrino. Entonces, esa narrativa de hechos ya se modificó. ¿Y a qué estoy obligado yo? A que yo, parte accionante en la vista, pues tengo que ampliar ese punto. No, nunca le presté la tarjeta. Jamás. Esos documentos, eso que dices tú es falso. O sea, tenemos que ver de qué manera lo vamos a demostrar. Y llegamos al mismo punto de la bitácora. Si la bitácora se encuentra en su caso cercenada o que le falta, bueno, en la ampliación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Estaré obligado a poner perito? Pues es una decisión que va a tomar el abogado dependiendo del monto. Sí, claro. Si es de 10 millones de pesos, yo creo que pagar 30,000 es nada. Si es de 3,000 pesos el asunto, bueno, amplió mi cuestionario y simplemente le digo, oye, en estos momentos te lo amplío. Y ojo, aquí viene un gran punto para los abogados. Generalmente están objetando los documentos en la vista o en la contestación. ¿Qué es hacer esto? Le estamos preparando a la contraparte la objeción de documentos para que éste también a su vez haga lo pertinente. ¿Cuándo lo tienen que hacer? A mi punto de vista es como dice el artículo 1390 bis 45, cuando se admiten los medios de convicción de manera que lo hagamos verbal. ¿Por qué? Porque estoy sorprendiendo a mi contraparte. ¿Para qué le establezco yo de manera escrita para que el otro se prepare y me diga, entonces de esta manera lo voy a contestar? Ahora, ojo,
La objeción de documentos no permite una contrarréplica. Yo hago mis manifestaciones y ya. Si yo juego en su caso y pongo claro ejemplo, escrito inicial de demanda, contesta, yo en mi vista objeto los documentos, lo cierto es que la contraparte, por así decirlo, el banco, si le permite al juzgador otra vista, que yo sí lo hago, para cerrar el círculo por la igualdad, y porque hay una jurisprudencia en la primera sala que así lo permite, pues resulta que entonces, ¿qué va a hacer él? En su vista que tiene la propia parte, pues me va a atacar mi vista. Si yo me espero a la objeción de documentos, en ese momento lo hago de manera oral y cerré la pinza y lo sorprendí al banco. Okay. A lo mejor el banco, porque ojo, el banco en su vista es donde va a querer perfeccionar. Si viene en su caso acotado, ¿qué es lo que va a hacer? Establecer el por qué viene corto, el por qué no aparece. Si yo me espero el día de la audiencia a objetar mi documento y lo hago de viva voz, el banco ya no lo puede hacer. Entonces el eje central ya se fue, porque las pruebas ya quedaron en la etapa postulatoria. Es ahí donde yo creo que está el pequeño tip para los abogados, diferenciar muy bien, porque ojo, dice el 1390-45 que será en esa etapa, pero hay una jurisprudencia de la Corte que vino y cambió todo, dijo, bueno, puede ser tanto en la contestación como en las vistas. Esto modificó el planteamiento y el abogado, lejos de entender ese beneficio, se va a la primera. Y lo que hace es, pues yo le advierto a mi contrario para que entonces en la vista, prepare sus pruebas y subsane el error, que supone que no debe de pasar, pero muchas de las ocasiones te va a querer presentar medios de convicción en atención a mi contestación. Es decir, la vista como tal no es para perfeccionar pruebas, es para aquellos hechos que yo no conocía que iba a ser el demandado. Si fuera, no sé, en su caso un cumplimiento de contrato o la falta de un pago, por así decirlo, parte actora dice, oye, esta persona me debe $1,000,000 de una factura y no me la ha pagado. La parte demandada contesta y te dice, no, estás loco, te pagué 5 y te demuestro con estos vouchers y es cierto, porque hay muchas obligaciones comerciales. En la vista él va a decir, efectivamente, me pagaste 5 de estos asuntos que no eran materia de la litis. Ahora tú que entraste a este terreno, yo estoy obligado a decirlo, porque si la parte actora no desahoga la vista correctamente lo que decíamos, se te acabó. Ahora resulta que no vienes por 1, resulta que hasta te pagaron 4 y se cerró. Entonces realmente el margen probatorio o en su caso lo que regresamos a la pericial, hay que ver para qué lo ofertamos, cuáles son los fines. Bien decía mi compañero Pepe en el tema de la prueba pericial como tal, el banco ofertó su prueba pericial y puso su bitácora transaccional y le faltaron datos. Entonces yo, parte accionante, voy a ofertar voy a ampliar cuestionario de él, voy a poner mi perito y pongo mi propia pericial. ¿Para qué? Para demostrar que está cercenado. Y fíjense la trascendencia que puede tener esto. Uno, ¿podría caer la parte demandada en falsedad de declaraciones? Imaginemos aquel banco que dice, porque él certifica y todos los bancos te dicen, conforme al 100, esto es todo lo que necesitas y ahí está. Okay. Y si nosotros estamos demostrando, en su caso, que el documento es falso, o nos vamos nosotros tal vez a esa locución latina, o nos metemos nosotros a la Real Academia, todo aquello que no es verdadero, es falso. Entonces esto nos podría generar las costas conforme al 1084 fracción segunda. Y la otra, una falsedad de declaraciones tal vez. Entonces aquí es donde yo creo que el abogado se tiene que poner muy activo, ¿pero dónde? A mi punto de vista sería en la admisión de los documentos, no en su caso en la vista. Okay. O sea, hay que ver muy bien, si voy a atacar las pruebas de ellos, objeto en la audiencia. Si yo en su caso estoy obligado a poner mis pruebas, yo lo hago en la vista. Pero hay que saber entonces diferenciar muy bien el margen probatorio, que es lo que nos falta. Como dice mi compañero Pepe, continente y contenido, ¿no? ¿Qué voy a demostrar y cómo lo voy a demostrar? No sé, mi compañero Pepe me enseñó todo, ¿eh? Si yo la riego, ahí tenemos al culpable. Más difícil. Oye, y si no la riegas... 50-50, no, 50-50, sí, bien. Ganamos, o ganamos, yo por eso mencioné. No, mira, yo creo que una parte, y vuelvo a esa parte de las recomendaciones a los abogados, me parece que uno de los puntos que típicamente vemos con mayor... deficiencia en los abogados es justamente el descuido de la atención del asunto. Es decir, yo presento mi demanda y ya le generé toda la atención y toda mi técnica para esa demanda y lo dejo en abandono el asunto. Lo presentan y luego de repente no se dan cuenta en la contestación y que acompañaron y luego quieren andar levantando muertos ya en audiencia de juicio, en ocasiones en la audiencia preliminar andan queriendo ver cómo... Por ejemplo, si la objeción es de pago y si efectivamente los pagos eran para otra operación, ahí andan queriendo ver cómo la andan enderezando porque dejaron en abandono el asunto. Yo insisto, creo que es un tema más bien de atención. Digo, la técnica ya la tienen, hay abogados con mucha expertise. La atención del tema es tener muy en cuenta que todas las etapas tienen su grado de importancia. Tanto la contestación para efecto de determinar si tengo que contestar excepciones procesales, yo les diría, hasta la falta de personalidad, ya hay muchos abogados que la falta de personalidad ni caso le hacen, hasta que se las hacen efectiva en la audiencia preliminar, ¿no? Ah, caray, pero entonces el poder está mal. Tuve un asunto bien curioso en el que la falta de personalidad se centraba en la certificación de las copias
que se acompañaron. La certificación que hizo el notario era deficiente, efectivamente hizo un cómputo equivocado de las copias, inclusive uno de los entresellos no venía, el abogado impugnó esa parte, el actor ni por enterado, y cuando llegamos a la audiencia preliminar, pues la decreté procedente. Tiene la ventaja de que el 1126 te refiere que tendrás que darle la oportunidad de que subsane el error, si es subsanable. Si es un poder nuevo, ya no estamos hablando de subsanar. Aquí era un tema de deficiencia respecto a la certificación. El poder, las facultades ya estaban previamente preconstituidas, conferidas, es decir, la representación sí existía, la deficiencia era del documento en su integración. Ese tema nos implicó a lo mejor 1 mes y medio de pérdida del proceso, solo por el descuido. ¿Qué sucede si yo cuando contesto la incidencia, al momento de contestar, aporto una nueva copia? Digo, efectivamente, tiene estos errores y te aporto la copia. Eso no cambia el sentido de la representación y pudo haber sido resuelta en audiencia como procedente la excepción, pero inoperante a la vez, porque ya está satisfecho en términos del 1126 la representación, y nos seguimos de filo con la audiencia. Temas de falta de atención en el proceso. Al final, terminamos en lo mismo, reconociendo la personalidad con una nueva copia certificada, 1 mes y medio después. Ya prácticamente tendríamos la sentencia en nuestras manos. Ese descuido, esa partecita de no atender el asunto ya nos llevó. Ahorita hablamos de 1 mes y medio por el proceso oral, pero eso sucede en los procedimientos convencionales. La deficiencia de una prueba, entretenernos en una prueba, de repente vamos al juzgado y vemos que las siguientes audiencias las tienen programadas para el mes de febrero del año 2022. Entonces ya no fue 1 mes, ya fueron 6 meses que perdí de proceso por el cúmulo de trabajo del juzgado. ¿Quién cometió el primer error? Las propias partes que descuidaron el procedimiento. Oye, que luego el juzgado tal vez se pudo haber equivocado y que también tener la agenda llena. Bueno, yo sé que es parte de las deficiencias que podemos tener como operadores internos, pero finalmente se pudo haber arreglado desde el principio si le ponemos 5 minutos de atención al tema. Yo diría, ese sería el tip. 5 minutos a cada expediente y creo que nos va a dar mucho mejor resultado. Y les quitan también carga laboral a ustedes. Sí, de alguna manera es lo que estamos peleando los ciudadanos y también los abogados, ¿no? Vamos a ir a nuestra última pausa comercial para tratar de acotar todo lo que se pueda y dar un resumen, como dice Jorge. Y pues ya en el siguiente programa, no se les olvide que todas las preguntas que requieran, aquí en este WhatsApp que está apareciendo aquí en el programa, nuestros amigos los van a contestar los tips, las dudas, algún caso en específico, sea cortitos en su pregunta, para que ellos nos puedan dar contestación en ese 5º programa de este minicurso. Regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero recordar. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Regresamos a este último bloque de su programa Legalmente Hablando. Pues estamos ya a punto de terminar el minicurso. Este es el último bloque en donde vamos a tratar de hacer pues lo último que nos corresponde y un pequeño resumen que nos va a dar aquí nuestro amigo Jorge, para que ya la gente pueda mandar sus preguntas a este WhatsApp que está apareciendo aquí en el programa, que va a ser la próxima semana para contestar de todas las dudas, las inquietudes que todos ustedes tengan. Continuamos. A ver, Jorge, Sí, no, perfecto. Bueno, para puntualizar, digo, primero yo para que mi amigo lo subsane. Ya reconozco lo mismo, ¿eh? Yo digo las cosas y acá mi amigo lo redirige. No, yo creo que el gran error que tenemos, y de eso se trata este curso, bueno, ¿qué cambió en el juicio oral mercantil? ¿Qué cambió el tradicional? Recordemos lo mismo, todavía se presenta por escrito, etapa postulatoria es por escrito. El perfeccionamiento de mis pruebas es lo que cambia, el desahogo es lo que cambia. Pero tenemos el mismo error en tradicional y en oral, que a veces no vemos ni siquiera los elementos de la acción. O sea, yo quiero ser muy claro con esto. Si es una acción de divorcio, a veces a los abogados se les olvida poner el acta de matrimonio.
Entonces, cuando son acciones más complejas, ni siquiera el abogado se mete a ver de qué se trata su accionar, o sea, ni actio. Y lo dice el 1390 bis 11, son unos fundamentos de derecho. A veces nosotros tenemos que prevenirnos para decir, oye, ¿realmente tú quieres interponer una acción civil sumaria hipotecaria ante un juez mercantil o tu accionar es una falta de pago que quiere la rescisión? Porque nos metemos a los puntos petitorios como tal cuando ellos terminan y tú dices, oye, ya están hablando ellos de un exequendum, me están hablando de cuestiones que no tienen nada que ver. Es decir, mi escrito inicial de demanda, si mi idea es la nulidad de transferencias bancarias, bueno, vamos viendo cuál es el accionar. Tenemos acciones nominadas e innominadas, típicas o atípicas. Es muy claro cuando la jurisprudencia nos da los rubros, ¿no? Pero hasta en su caso, yo como servidor, como juez, yo me pongo a analizar y digo, bueno, este escrito inicial de demanda, ¿cómo lo voy a contestar? Las pruebas son conducentes, no son conducentes. Y ahí me doy cuenta que en el escrito inicial de demanda el planteamiento está mal del abogado. Es decir, quiero que lo vean de esta manera los abogados y creo que es el mejor tip que les puedo dar. Agarren su escrito inicial de demanda, vean los elementos de la acción y digan, con esta prueba demostraré esto, con esta prueba demostraré esto. Es decir, si vamos porque es el tema a lo mejor más fácil y ahorita nos metemos a otro tema, ¿no? Pero si nos vamos a nulidad de transferencias bancarias, bueno, ¿cómo voy a demostrar que soy tarjetaviente o cliente? Pues en su caso lo voy a demostrar con el contrato. Ahora, ojo, no tengo el contrato. Desde el escrito inicial de demanda, el 1061, fracción tercera, párrafo primero y segundo, me dice, tendrás que poner bajo protesta de decir verdad. Si es una documental pública, que por lo tanto obra en poder de una institución, tienes que exhibir el acuse. Y el bajo protesta siempre. Me ha pasado a mí ver asuntos que el abogado por el descuido hace bajo protesta, no lo ponen. ¿Y en qué trasciende el resultado del fallo? Que el banco hábilmente se va en rebeldía, porque el banco sabe jugar. Dice, bueno, ¿dónde demostró en su caso el contrato? Porque no lo demostró, él vino y lo dijo, pero lo tiene que demostrar porque son elementos. Okay. Y la parte simplemente manifestó que era usuario y el número y ya, con eso se quedó. Entonces, esa parte accionante se la está jugando en el procedimiento, ojo. El banco, ahí es donde también tenemos que ver si subsana el error o no. Okay. Porque bajo el principio de la adquisición de la prueba, el banco generalmente, como contesta por cúmulos, te avienta los contratos, te avienta todo, y ni siquiera estaban admitidas las pruebas. Es decir, en la audiencia preliminar, el juez ya le iba a desechar. El juez iba a decir, no hay contrato, no hay relación. ¿Y ahí lo subsanó? Y entonces ahí, exactamente. Entonces el banco llega y lo subsana. Aquí es el punto que yo les digo que ustedes, como abogados, vean muy bien el accionar y vean muy bien qué obligación tengo yo de demostrar. Entonces, si yo voy a demostrar en su caso la existencia de la cuenta, pues con los contratos. Si voy a demostrar en las transferencias bancarias, ¿cómo lo haría? El estado de cuenta. Oye, una documental de informes al banco para que me diga si efectivamente hicieron estos movimientos. Y ahí tengo mi elemento 1 y 2, la existencia de las cuentas, la salida del dinero de mis cuentas y el tercero, ¿por qué el banco en su caso está obligado a contestar y no tanto la parte accionante? Porque se confunden. El actor ya me está ofertando confesional para demostrarme la seguridad bancaria. Me está ofertando testimonial. Oye, espérame, tú no tenías que demostrarlo. Tú ya le estás subsanando al banco. Porque posiblemente con tus pruebas sí vas a demostrar la seguridad bancaria. Quien está obligado ahora al banco. Entonces, regresando a esto y los abogados, que en su cabeza nos quede sistema tradicional o sistema oral, siempre vean el margen probatorio a quién le corresponda y con qué prueba lo voy a demostrar. Y no carguen todo en una sola prueba. Si yo todo se lo cargo a la confesional y la confesional me sale mal, me quedé sin pruebas. Entonces yo puedo ponerle, a ver, con la confesional voy a demostrar esto y esto y esto, y también con la testimonial. No sé, estamos hablando en su caso de facturas. Bueno, con la confesional te voy a demostrar que sí hubo pagos y con la testimonial te voy a demostrar la entrega y recepción de mercancía. Y en su caso con la pericia, fíjense, cómo estamos hablando de 3 pruebas que subsisten o viven, o sea, tienen diferentes fines, pero al final me demuestran lo mismo. Y una pericial en su caso de, no sé, con perito contable, eso me va a demostrar si le entró el dinero o no le entró. A ver, tráigase los libros contables y vamos viendo si es el pago o no. Vamos viendo si realmente la entrega. Mira, hay una bitácora cuando estábamos ahí que la parte la tiene en su poder y esa bitácora ahí te dice, y con eso lo voy a demostrar. Entonces tú ya requieres a la contraparte. Pero cuando el escrito inicial de demanda dice, lo voy a demostrar todo con la confesional, pues yo parte demandada me la pusieron muy facilita. Pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues yo lo dejo que él siga viviendo con su única prueba, ¿no? Yo en su caso me traigo mis trabajadores y demuestro que nunca hizo la entrega. Pero entonces estamos hablando de un margen probatorio y estamos hablando de que existen pruebas y cada uno tiene diferentes vertientes. En la confesional, ¿qué es lo que se tome? Lo que se perjudica. En la testimonial, ¿qué? Lo que vieron los testigos a través de los sentidos. Y en la pericial, en su caso, un experto en el área que va a venir y nos va a enseñar, porque es la verdad. A mí me ha pasado que tenemos excelentes peritos, y lo digo así abiertamente, no sé, en su caso Eleazar Navarro, hemos visto a Mireles, a Ramón Ochoa, hemos visto a Aarón.
A mí me gustan esos peritos porque yo desde que veo que las partes los ponen, este asunto va a estar buenísimo. Okay. Invito a los abogados y digo, vénganse porque aquí sí van a salir chispas. Vamos en un perito, que el perito sabe muchísimo de esto, el otro perito también, ¿y quién va a ser entonces el auxiliar de la justicia? Porque regresamos al punto, a veces los abogados ni siquiera hemos visto el trabajo del perito. Yo le podría, creo que ahora estamos hablando como los jugadores de fútbol, cuando quieres saber qué hizo el jugador, cómo los compran en los diversos clubes, cómo era antes, llegaban con el cassette y mira, tengo este jugadorazo. Aquí es lo mismo, a ver perito, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo lo vas a vender? Mira, a mí me vas a ver en acción y fíjate cuando me pregunten y el perito ya también se vende. Por eso ahora, el día de hoy, los peritos, inclusive, hay una queja de los abogados de los peritos que dicen, es que ahora ganan mal los peritos. Eso iba. Bueno, pero hay que ver también qué tipo de peritos, ¿no? Si el perito es guisachero, eso, pues ese perito no nos interesa y el propio sistema lo va a depurar. A mí me han pasado peritos, digo, y lo digo honestamente, que son famosos en el anterior sistema, vienen acá y cuando los ponemos ante cámara se cohíben. Oiga, dígame en su caso, porque así lo dice el 1390 bis 47, dice, los peritos expondrán verbalmente sus conclusiones. Pasamos y ¿quién es el perito? Ahí está mi dictamen, pregúnteme. No, pues tú dame tus conclusiones. Ah, tiene la razón. ¿Pero por qué? O sea, y las partes que lo ofertaron, lejos de preguntarse, me quedan viendo como si realmente el interesado fuera yo. Digo, sí estoy interesado, pero yo no tengo que arrancarle las palabras. Al final, si tenemos un juez que no es activo, pues el juez va a decir, pues las pruebas de ustedes, no mía, pues se acabó el asunto y vámonos. ¿Qué demostró tu perito? Pues nada, trajo buenas conclusiones, pero nunca me las expuso. ¿Dónde está entonces el principio de inmediación? Que todo lo que me dice a mí el perito causa un estado. Desde el momento que yo estoy viéndolo, yo hago mis anotaciones y digo, este perito me comentó esto. Ya viene el otro perito de la contraparte y yo le pregunto eso. Oiga, a ver, en cuanto a este punto, porque me generó la duda y yo voy a resolver ¿con qué? Con la verdad. Entonces, nos ha pasado que tenemos excelentes peritos y el perito tercero, como debemos ser imparciales y lo tomamos de la lista, ¿qué me ha pasado a mí en la práctica? Que he tenido que, y eso lo digo públicamente, he tenido en ocasiones el pasar de 7 peritos, porque yo los prevengo y te digo, mira, quiero que te impongas de los videos antes de aceptármelo, imponte y quiero que veas el tipo de asunto, porque ojo, 2 cosas, si lo haces mal, 1, le voy a dar vista al consejo, y 2, le voy a pedir que te sancionen y te saquen de la lista. Entonces el perito desde ese momento ya no quiere aceptar el cargo. A mí me pasó en la práctica un perito que llega y le digo, oiga, ya van 5 que no me lo aceptan, ¿usted está a la altura? Sí, estoy seguro, deme todo. Y lo vimos actuar y actuó muy bien, no recuerdo el nombre, también un chavo. Okay. Pero ahí es donde yo digo, también hay que ver a los peritos. Como abogados tenemos nosotros que, si vamos a ficharlo viéndolo de fútbol, claro, vamos viéndolo en acción. Oiga, perito, lo quiero contratar. Ah, fíjate, tengo una audiencia, el abogado entra al público y lo ve. Imagínense ustedes que lo van a contratar y no sabe ni hablar, tartamudea, se pierden las preguntas, pues ya simplemente no lo contrato. Entonces yo creo que este sistema se presta para muchas cosas, pero principalmente yo creo que aquí el abogado va a empezar a cobrar desde el momento que está en audiencias donde consolida su trabajo. Es donde dicen, por eso traje a este abogado, porque el abogado se ve. A mí me ha pasado en ocasiones impugnación de poder. Pide el poder y le está dando vueltas, nada más como para que vean que lo está ojeando, pero no dice nada. Y al final te lo regresa y tú lo veías adentro y dices, oye, pues si te está diciendo que el poder es falso, pues oye, pues la pericial. Vamos viendo la objeción de documentos sin impugnación y la pericial y si es la firma, ¿no? El abogado hace nomás para que el cliente lo vea. Y ya piensa que con eso cobró. Entonces, en este nuevo sistema, pues el abogado tiene que venir preparado para todo. Lo que comentamos nosotros, ¿dónde está la laptop? ¿Dónde están en su caso los códigos? ¿Dónde está la persona preparada? Que al momento que me está diciendo algo, a mí me ha pasado abogados que me dicen, oiga, ¿puedo meter mi computadora? Claro. ¿Puedo meter mi iPad? Claro. ¿Puedo ponerle internet de mi celular a la computadora? ¿Por qué no? Vemos la contraparte, que si viene preparada, nos lanza una jurisprudencia que no conoce la contraparte y lejos de decir públicamente, oiga, yo no conozco la jurisprudencia, ¿me puede ayudar usted, juez, para ver si está en el sistema? ¿Me puede permitir 5 minutos? ¿Qué es lo que hace el abogado? Para no exhibirse, sí conozco la jurisprudencia. La jurisprudencia ni existe. Hay muchos abogados que hacen eso, ¿eh? Sí, por no exhibirse. Se parece chistoso, pero hay muchos abogados que hacen eso. Entonces digo, se citan tesis, no existen. No existen. No, las buscas a ver el video, las buscas, pues no lo encuentro, y por la voz, pues no tampoco, ¿no? Ahí se les ocurrió. Y ahí desconcentran a la otra parte. Sí. Que pues se queda, como no tiene esa herramienta a la mano, exacto, la acepta. No, y a veces conformarnos con lo que no es el juez, que el juez te diga, no, porque, a ver, no, ¿por qué? A mí me tocaba un juez que, no aquí, en otro país, que los pasaba a los abogados y no los deja meter códigos porque el código podía ser utilizado como un arma, que se lo podían lanzar. Entonces el pobre abogado pasaba sin códigos y el juez se pasaba inventando artículos. Ya cuando salían de la audiencia ven y ni existe el artículo, pues ya se fue. Entonces ahí queda el principio de igualdad para todos, ¿eh? Si el juez, dice el 1390 bis 2, principio de igualdad, si el juez trae laptop, si trae en su caso celular para pasar internet, porque nosotros lo hacemos, ¿por qué yo no podría?
Pero entonces también los abogados tienen que alzar la voz. Ojo, saber pedir. En su caso, oiga, está bien, no me permites, yo nomás te digo lo siguiente, públicamente te lo digo aquí, quiero que quede sentado en el audio, porque aquí viene mi concepto de violación bajo el principio de igualdad. Quiero que quede sentado que el juez me está prohibiendo el marco para poder yo ver mi jurisprudencia, para poderme defender, y ahí no tenemos un justo y debido proceso. Ya me agarro yo, si quieren, del pacta sunt servanda, me agarro de lo que quiera, me agarro del 25 de Derechos Humanos del Pacto San José, oye, un recurso sencillo, ya le digo, es más, y lo remato, y quiero copia certificada para interponer la queja conducente ante el Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué tiene que decir, juez? Vámonos pasando el internet, presten la computadora, pues ya estamos en un plano de igualdad. Pero entonces también los abogados tienen que ir más preparados, y también el juez. Digo, es lo que yo veo y yo lo he aprendido como siempre, ¿eh? Sí. De mi compañero, mi amigo. Ya sabemos. Mi amigo se lo debo a mi manager, pero siempre y cuando... Si salen las cosas bien, 50-50. Si sale mal, hablen con mi representante. Sí, ahí márquenle. No, fíjate, yo creo que, y a manera de conclusión como recomendación para los abogados, al final del día, en el pedir está el dar. Claro. Ahorita Jorge lo refiere de manera muy clara. El objetivo de que no se pudieran meter este tipo de elementos al desahogo de audiencias era para no distraer la audiencia, no por otra cosa, no por otra cosa. O sea, traes tu celular, no es porque estés hablando en la audiencia y te esté timbre y timbre, pues ponlo en silencio, no tomes llamadas desde luego, pero si requieres de la herramienta, las herramientas tienen que estar al alcance. Bueno, yo he tenido casos en el que me prestes su código, pues ya con todo y risa y todo, pues se lo prestas, ¿no? No pasa absolutamente nada. Qué triste, pues digo, tú debes de venir preparado. Y no se trata de quién tiene la computadora más cara, ni mucho menos. Tráete tus notas, tus notitas para tu asunto. Si algo falló en el momento, pues vale hasta pedir un receso. Yo lo que creo que es muy importante para el tema del proceso respecto del acervo probatorio es, si entendemos que la dilación de los procesos nos trae un efecto positivo muchas veces al deudor. Dice, entretener el asunto, patear el bote y alargarlo lo más posible nos trae un efecto positivo. Yo les diría, la verdad es que no siempre. Es más, les diría, muy pocas veces el dilatar el asunto trae un efecto positivo. Cuando el cliente es un cliente que ya era cotidiano entre la relación comercial y por una situación extraordinaria incumple, probablemente el dilatar el proceso un poco le va a traer el beneficio de recapitalizarse y volver a tomar relaciones comerciales. Yo no veo esto incorrecto, lo puedes obtener a través de un convenio. Bien platicado, esto se obtiene a través de un convenio y no de marrullerías que puedan sacar en un proceso. Pero al final del día, cuando nosotros entretenemos un procedimiento, encarecemos también el asunto. En respecto de intereses, inclusive hay ocasiones en que la posibilidad de negociación es mucho más barato que obtener una sentencia. Tuve un asunto bien peculiar, una acción causal, demandan entre los demandados, venían demandando al aval, y pues no había ningún elemento que vinculara al aval con la causa generadora. De hecho, la causa generadora en sí misma estaba mal narrada y la demanda estaba perdida desde el momento en que entró oficialidad de partes. Tenían un abogado de inicio y me doy cuenta que luego cambian el abogado e inmediatamente pues cambió el esquema del proceso. Inmediatamente fueron a anunciarme, oye, queremos diferir la audiencia por pláticas conciliatorias. El que motivó las pláticas fue el actor. Obvio, pues modificó mucho sus pretensiones porque sabía que el asunto no lo iba a llevar absolutamente a nada. Entonces, negoció el asunto, después me dice Leti, la secretaria de acuerdos del juzgado, me dice, oye, pues llegaron a un arreglo. Pues que lo arreglen. Al final el actor realmente iba a perder el asunto, o sea, no había manera de que pudiera probar el vínculo. Bueno, pues un abogado con habilidad dijo, este asunto está más que muerto, vamos viendo cómo revivimos un muerto, celebraron un convenio y pues al final del día ya no hay pronunciamiento del juzgador, que bueno, dice, llegaron a un arreglo. Sí pudiera parecer que el actor perdió, pues, perdiendo ganó al final del día. Entonces yo lo que recomiendo es analizar bien la causa de pedir. No tomen asuntos de los que no tengan expertise, derívenlos. Yo entiendo que es importante el negocio, es importante generar ingresos para su oficina, personales como abogado, pero a medida que ha venido evolucionando el tema del vínculo de la reparación de un daño, de una responsabilidad civil, ya nos brincó ahora los abogados, ya hay varios criterios firmes en el sentido de que el abogado es responsable del pago de daños y perjuicios por su mala praxis, y me refiero a las acciones causales. ¿Cuántas acciones causales las demandan como una mercantil ejecutiva? En mi opinión, ese es un tema de praxis del abogado. Va a venir una sentencia absolutoria al demandado. Yo creo que con esas copias de ese procedimiento, el actor en ese juicio puede voltear contra el abogado y decirle, vengo a reclamarte daños y perjuicios porque tú ni anunciaste el origen de la deuda, ni anunciaste pruebas para ese efecto. Tu falta de práctica me trajo como consecuencia la imposibilidad, ahora sí material, de cobrar la deuda derivada de este documento. Y en esa misma medida viene el valor de la reparación del daño. Al rato se nos convierte en deudor
el abogado que me iba a ayudar. Digo, poco escalamos a esta parte. Yo creo que la reparación del daño ha tenido un giro impresionante. Ahora hay cada vez más demandas de reparación de daño en materia civil, de daño moral, de daño psicológico, de los efectos permanentes del daño, que eran impensables en nuestro sistema de impartición de justicia. O sea, demandar a una persona por un daño moral o por daños permanentes respecto de un daño causado era impensable. Ahora no, ahora las acciones, ya sea en materia civil, inclusive yo te diría hasta en materia mercantil de reparación de un daño, pudieran ser ahora mucho más, económicamente más fuertes que el propio generador, sí, el hecho generador del daño. Entonces, son acciones que han sido muy poco exploradas. El otro día me compartían un tema que tenía que ver con una persona que tuvo una caída por un suelo mojado y entonces habría que responsabilizar a un hotel respecto de ese hecho. No tenía la sinaléctrica eficiente para poder advertir del riesgo y entonces empezamos a ver una serie de condiciones que para nosotros eran temas de película. No, se están convirtiendo cada vez más por la mayor cantidad de práctica en hechos verdaderamente tangibles en el proceso. Entonces, atender la causa de pedir, anunciar las pruebas que sean verdaderamente conducentes y estar muy pendientes del proceso. Yo creo que con esto podemos avanzar mucho en el nuevo sistema. Perfecto. Bueno, pues ya terminamos nuestro cuarto programa. No se les olvide que la próxima semana estarán dando respuesta a todas las dudas, inquietudes que tenga el público y los abogados, que son los que más estamos aprendiendo. Regresamos la próxima semana a su programa. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que ha tenido tu programa, proyecto, con, bueno, mi principal maestro, quiero reconocerlo.